Hola a todos, en este video vamos a seguir analizando el examen trabajos prácticos e integradores de la certificación 2019. Vamos a tratar de resolver el ejercicio 2, que dice: se requiere implementar un método para determinar si un alumno aprobó al menos un trabajo práctico de un tema dado. En caso positivo, el método deberá retornar true y false en caso contrario. ¿Sí? Volvamos a leerlo. Tenemos que implementar un método para determinar si un alumno aprobó al menos un trabajo práctico de un tema dado, y el método va a devolver true o false en caso contrario. Entonces, la asignatura del método va a ser public boolean, sabemos. Vamos a llamarle aprobó tema. Y dice que es aprobó al menos un trabajo práctico de un tema dado, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un tema que nos pasen por parámetro, ¿sí? Los temas serán string en el diagrama de clase, ¿sí? Cada trabajo práctico tiene un tema que es de tipo string. Este método, ¿dónde lo vamos a implementar? Y el que queremos chequear si aprobó al menos un trabajo práctico, un tema dado, es del alumno. Entonces este método lo vamos a implementar en la clase alumno. Dicen que los profesores implementaron un método en la clase trabajo práctico que lo que nos permite saber es si un trabajo práctico es de un determinado tema. Y además nos dice que tengamos en cuenta que la variable respuestas almacena las respuestas para cada uno de los trabajos prácticos que rindió el alumno. Se refiere a la lista respuestas, que es una lista de listas, es decir, es una lista que en cada posición del arreglo contiene la lista de respuestas para cada uno de los trabajos prácticos. Y acá nos explica que las respuestas para el trabajo práctico que se encuentran en la posición 1 de la lista de trabajos prácticos se encuentran almacenadas en una lista en la posición 1 de la lista de respuestas. Como nosotros tenemos que determinar si el alumno aprobó al menos un trabajo práctico de un tema dado, vemos que en la clase alumno tenemos todos los trabajos prácticos, así que vamos a recorrer esa lista. Vamos a usar un for integer i igual 0 y menor que trabajos prácticos punto size y más. Vamos a recuperar cada uno de los trabajos prácticos. Trabajo práctico, vamos a llamarle TP, que se va a volver lo que esté en la posición I de esa lista. Una vez que obtuvimos el trabajo práctico, lo que tenemos que preguntar justamente, nosotros lo que queremos chequear es si aprobó al menos un trabajo práctico de un tema dado. Entonces tenemos que consultar si ese TP es de ese determinado tema. Para eso nos habían dicho que se había implementado este método que se llama isDeTema. Entonces TP es de tema y le pasamos el tema que nos pasaron por parámetros. En caso de que sea así, necesitamos chequear. Hasta el momento sabemos que es de tema, pero necesitamos chequear que esté aprobado. Entonces, si es de tema y el TP tiene un método que se llama está aprobado, si le pasamos una lista de respuestas, entonces vamos a llamar ese método está aprobado, y como decía el enunciado, la lista de respuestas para este trabajo práctico que se encuentra en la posición I de la lista de trabajos prácticos lo vamos a encontrar como una lista, que es justamente lo que está esperando. Este método está aprobado, está esperando una lista de strings. Lo vamos a encontrar en la posición I de la variable respuestas, que también está en la clase alumno. Entonces, respuestas
punto get i. Con eso vamos a obtener las respuestas de este alumno para este trabajo práctico que estaba en la posición i. Y en caso sí de que se cumplan las dos condiciones, de que sea de tema y que esté aprobado, vamos a retornar true. Si recorremos todos los trabajos prácticos del alumno y no hay ninguno que sea del tema y esté aprobado, entonces este for va a terminar. Solo cuando este for termine, vamos a retornar false. Como siempre les recuerdo, un error muy común en este caso es poner el false con un else luego del primer if, ¿sí? El error que tiene esto es que va a venir, va a analizar el primer trabajo práctico, si no es del tema o no está aprobado, directamente va a retornar false y se terminó el método y no recorrió el resto de los trabajos prácticos, ¿sí? Entonces recuerden no cometer este tipo de equivocación, hay que recorrer todos los trabajos prácticos y finalmente retornar false, ¿sí? Porque estamos buscando que al menos uno sea de tema y que esté aprobado.